damos la bienvenida y las buenas tardes a Marcelo Lorelli, que es arquitecto, profe de la UBA, director de maestría en ciudades, y también está con nosotros Jonathan Landesman, que es administrador de consorcios, y Federico López, que va a llegar en un momento, Federico López Castromil, que ya se suma. Pero lo cierto, a ver, lo primero que dicen es, gracias por venir a ambos, a los tres, ahora que te vas a sumar, Federico. Pero, ¿es cierto que pueden llegar a subir los alquileres? O sea, ¿el inquilino hoy por hoy está con ese problema? Sí, a ver, yo te digo la perspectiva que yo veo con ya con experiencia vivida. Porque acá en Capital está una ley de alquileres. Sí, claro. Bueno, cuando se generó esa ley de alquileres, se dispararon los alquileres. Hay que ver cómo se termina resolviendo esta ley de alquileres y cómo se termina modificando para ver que eso no suceda. Porque los propietarios, lo que pasó acá en Capital, algunos terminaron sacando los alquileres. Es lo que te iba a decir. De forma preventiva. Claro, porque en realidad el que tiene, hay distintos tipos de alquileres, ¿no? De propietarios. Uno es el chiquito o el jubilado que tiene una propiedad o que ahorró para tener ese pequeño ingreso y que simplemente lo tiene como un ingreso, pero nunca pensó que cuando uno compra una propiedad recién puede llegar a tener capital que puso en 35 o 40 años. O sea, ni siquiera quizás hasta vive para tenerla. Tal cual. Entonces... es solamente para que lo ayude la renta, diríamos. Exactamente. O están los grandes, que compran por todos lados, que lo usan como inversión para tener mucha renta, ¿no? Y les repercute de diferentes maneras. Ahora, si a alguien le pone una regla, una ley en el medio, ¿no?, que regula las partes privadas, y tiene que estar muy bien reguladas las partes privadas, porque son contratos entre privados que se meten en el medio, y siempre decimos que cuando se meten en el medio el gobierno con leyes privadas, tienen que estar muy bien reglamentadas, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida, Federico. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Ya te has presentado, pero... Sí. Gracias por la invitación. Por favor. Ahora sí te podemos escuchar. Bueno, a ver, hacía falta... Ahora sí. Es un mercado que necesitaba regulación. Es un mercado que necesitaba regulación, es un mercado que necesitaba una enorme cantidad de herramientas que la ley empezó a poner como una disposición de viviendas por parte del Estado y un incentivo por parte del Estado de nuevas herramientas. El caso más importante es todo lo que tiene que ver con las garantías. Regula nuevas garantías y permite nuevas garantías, abre el camino a una cantidad de herramientas que pueden el Estado ser parte de un fomento de financiamiento, y como bien lo plantearon acá en la mesa, seguramente va a generar algunas especulaciones, gente que va a sacar la propiedad, pero esto es como todo. La verdad es que necesitaba esta ley, se necesitaba porque de alguna manera en algún momento se generaron condiciones adversas para los alquileres. Claro. Vivimos en un momento donde la gente no lo puede pagar, entonces es importante que aparezca el Estado incluso proponiendo posibilidades de acceso. Las nuevas herramientas van a facilitar el acceso, va a haber crédito blando para que el Estado dé financiamiento al acceso. Como bien lo plantearon acá, siempre la vivienda y siempre el rol del propietario privado generó una herramienta que el Estado no generó, que es la posibilidad de poner viviendas en alquiler. Entonces estas viviendas en alquiler facilitan al mercado una disponibilidad de vivienda. En el imaginario colectivo nuestro siempre la vivienda fue como un refugio de valor. Tal cual. Y ese refugio de valor abasteció de una cantidad enorme de metros cuadrados para disponibilidad de alquileres. Ahora, como todas las cosas, si buscamos una renta histórica de 3, 4 puntos, hoy no se puede. Sí. Entonces, cuando existen dos momentos de evaluación tan fuertes como existieron y se producen situaciones como esta, donde los sueldos quedaron muy desvalorizados y las viviendas muy altas en valor en dólares, se produce esto, digamos, unos propietarios que quieren un porcentual muy alto y alquileres que no alcanzan. Federico, ¿cuáles son los puntos fundamentales de esta ley para todos aquellos que nos están escuchando? Sí, un segundo, antes te escuchaba lo que decías. Lo que pasó en la ciudad fue más grave todavía, porque lo que pasó en la ciudad no fue una regulación de una ley de alquileres, fue regular una actividad del corretaje inmobiliario. Entonces,
le cargaron todos los costos al propietario, cambiaron una figura que es la nuestra, que es de corretaje del artículo 1345 en adelante, y la transformaron en como si fuéramos mandatarios de una de las dos partes, claro, como decimos, la del propietario, ¿no? En este caso ustedes lo ven desde lo vemos todo lo vemos como es. Nosotros somos intermediarios entre el inquilino y el propietario. Tratamos de buscar un plano de igualdad si no lo hay. Y realmente en la ciudad nos colocaron en una posición en la que no era y le cargaron todos los costos al propietario. Entonces el propietario claramente, ahí sí se retrajo mucho más. Acá me parece que, bueno, acá con respecto a ese punto pasó todo lo contrario. No solamente nos confirman como intermediarios, sino que encima nos dan una incumbencia locativa en los casos de que intermedie un tercero, el corredor profesional matriculado va a ser el que sea el que intervenga. Que eso me parece que es espectacular para una profesión que de alguna manera es joven, porque no deja de ser como eran los escribanos, los contadores, que se fue transformando y ahora ya es universitaria. Y se regula, Federico, porque a ver, muchas de las denuncias de quienes han venido acá y con quien uno habla también, había abusos enormes también, ¿no? Bueno, porque te cobraban 3, 4, no, te cobro 12 alquileres si quieres de comisión. Era una locura. Más el adelanto, no hay acceso a crédito, porque la verdad que no hay acceso a crédito. Ha sido muy complicado. Los últimos créditos que hubo los hubo una estafa total para aquel pobre que se metió. Hay muchas viviendas en alquiler y la gente decía, me cuesta, si me tengo que mudar, me rompe la cabeza, renovar el contrato, saco préstamo para pagar. Necesitaba regularse. Por eso yo creo que el ejercicio que se dio con esta ley, hace 4 años Lipovetsky viene trabajando en esta ley, y yo también, yo soy abogado, no ejerzo, y varios actores, varias instituciones, pero particularmente yo estuve muy metido, hice la disertación el otro día en la Comisión General, y la verdad que se hizo un trabajo muy fuerte y me pareció que fue un ejercicio maravilloso lo que pasó el otro día, porque pudimos escucharnos, pudimos entendernos en un tema tan difícil y tan delicado como es, con intereses tan distintos y contrapuestos, escuchar que obviamente no es la mejor ley que hubiese querido hacer yo, ni la de al lado, ni la del otro, pero nos escuchamos, nos aplaudimos, nos entendimos. Y pudimos ver que salió una ley consensuada, que era la idea. Ahora, ¿qué le faltaría, por ejemplo, a esta ley? No, yo lo que quería, disculpa, pero ¿quién se escuchó? ¿Quién estuvo reunido para escucharse? Yo creo que falta para hacerse, por supuesto, todo lo que sea incentivos y seducción al propietario, porque hoy por hoy al propietario yo creo que es la parte que quedó como más relegada en el sentido de decirle, a ver, son argentinos que invierten en el país, como no son gente que son oligarcas multimillonarios o excéntricos magnates, son gente que se rompió el lomo toda su vida para comprar un departamento y ponerlo en alquiler. Entonces, claramente había que hacer posiblemente había cosas que había que resolver, pero es una asignatura totalmente pendiente el hecho de al propietario darle una desgravación impositiva cuando pones el alquiler por X cantidad de años en alquiler con destino habitacional, darle un incentivo, seducción, que son los dueños de la cosa, y eso nos está faltando. Que el propietario no estuvo. Claro, el propietario no estuvo. Sí, son las herramientas pendientes, porque los países centrales todos tienen buenas leyes de alquiler y tienen incentivo a la propiedad privada de la puesta en alquiler. Esto que plantea muy bien el doctor cuando dice necesitamos ahora la valija de herramienta con los incentivos. Pero no solo en el mercado del alquiler, sino en el mercado de la producción de la vivienda. No nos olvidemos que la vivienda forma parte de una de las industrias más importantes, que es la industria de la construcción. Entonces, si vos tenés vivienda que quizás la comprás sin impuestos, o que tenés impuestos más reducidos, o que no te cobran ganancia, o que podés de alguna manera tener algún incentivo, vos vas a disponer de vivienda para el alquiler. Y eso todavía, todas esas herramientas faltan. Igual es importante porque la ley, por ejemplo, tocó temas muy difíciles como la indemnización, o sea, el ajuste del valor del alquiler. Y se propone una herramienta nueva como la indemnización o el ajuste vía el salario, cosa que son temas que seguramente se van a tener que implementar, pero van a quedar como sujetos a futura discusión. Lo que pasa es que después eso, por ejemplo, a ver, vos decís, se regula la propiedad por el salario, ¿no? Ahora, no todos cierran por la misma cantidad de aumento según el salario, no todos renuevan paritaria ni regulan la discusión por el salario, con lo cual entonces... índice, claro. Sí, pero ¿en qué te vas a bajar? ¿En qué te vas a basar? Inflación es el promedio, es un promedio entre salario igual ese punto, no sé, igual falta que se siga, porque quizás hay modificaciones, no lo sé, pero ese punto es interesante porque
si lo actualizan como están diciéndolo ahora, va a ser más alto de Sí. lo que, de lo que, Exacto, de lo que va a ser ahora. Sí, Entonces, claro. Sí, el inquilino... pero va a tener una base sólida. Si no te pasa como los UBAs. Que los UBAs claro. entraron en el mercado Es que no hay financiero. parámetros, sino. Claro, No hay entraron en el mercado parámetros. financiero y la gente quedó descolocada. Si el UBA hubiese hoy sido indexado por salario, la verdad que tendríamos y una canasta de salarios. Si querés agarrar un promedio de los salarios en blanco de los Sí. distintos gremios y sacás un valor. Si vos lo hubieses incrementado el UBA, no tendrías problemas con la gente que está con crédito. Nos repasan, a ver, puntos centrales. El contrato de locación, que de 2 años pasa a 3 en Pasa a este 3 caso, y años. no podés hacer estas cláusulas que habían de indexación Cada 6 semestrales, ya había cada 3 meses, ¿no? Porque la verdad Exactamente. que era muy difícil Estaba negociar. estaban Ahora es prohibidos. anual. Ahora es anual, es una indexación, un índice, un promedio entre el salario y la inflación. Los contratos pasan a ser de 3 años. 3 años. El depósito es solamente un mes. Va a ser indexado con el último al final del contrato, se le va a devolver indexado al inquilino. La ley toca muchas cosas, toca subsidios a jubilados, toca la resolución anticipada, toca los últimos 3 meses antes del vencimiento, que si no se ponen de acuerdo, que el propietario no pueda darle una palmada al inquilino y andate, sino tratar de que se vaya sin multa esos 3 meses, los contratos consecutivos, trata varios puntos que el inquilino necesitaba. Y en Yo cuanto al coincido con propietario, él que cuanto al propietario toca un par de cosas que le falta, lo que más le importa al propietario, que claramente es un incentivo, pero toca el tema, hace una difusión de los métodos de resolución de conflictos como el arbitraje para que no tengan esos periodos tan grandes hasta que se resuelva un problema, toca el tema del desalojo, de acortar los tiempos. Falta mucho y hay artículos donde dice que va a haber políticas para incentivar a los propietarios. Esperemos que la cumpla. ¿Esta ley solamente se cumple para aquellas personas que alquilan mediante inmobiliaria No. o el... Ah, Esto también para el dueño para que todos. alquila, Sí. para todos. Forma directa O también. sea que la persona que tiene alquilado un departamento al dueño de la propiedad le puede exigir estos mismos puntos. Nosotros no somos un monopolio, Bien. somos simplemente una opción. Así que el propietario puede alquilar, el inquilino puede alquilar por un montón de plataformas. ¿Y la Dueño comisión? Alquila, Mercado Libre. La comisión, el artículo 1351, que era que somos intermediarios, no se tocó, así que seguimos siendo intermediarios. Esto es para todo el país. En Capital Federal sigue rigiendo la ley esta maldita inconstitucional, que la pusieron realmente un absurdo, porque en ningún lugar del mundo existe una ley así, pero en todo el país no se toca. Sí, igual en lo personal va esto, ¿no? Sí, sí. Para mí la primera ley que tendría que haber hecho es una base más sólida, siempre lo decimos, en cuanto al desalojo que vos lo nombraste recién. Vas a otro país y no te piden ninguna garantía. Exacto. Anda a Colombia, anda a lugares acá cercanos. No hay garantías porque sabés que si no pagan en 2 meses hay desalojo. O sea, yo digo siempre, reglas claras nos van a llevar a mejor lugar que interponerse entre privados. Hablaban de los 3 años. A ver, puede ser puntos que estén buenos y que estén buenos tratarlos y demás. Pero si hoy en día le decía a un propietario, escúchame, cerramos por 3 años en vez de 2, el propietario decía que sí, lo cerrábamos. Claro. ¿Cuál Tal era cual. el problema? Tal cual. Bueno, Porque al vamos a propietario le conviene, de hecho, tener la propiedad alquilada y no Más pagar la tranquilo, expensa, claro, claro, tal cual. Exactamente. Exacto. Bueno, Gracias, veremos cómo avanza, gracias. No, por favor. Gracias a todos.